Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la semana del último domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo desde 5 hasta 17. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable de acuerdo con todos los mandamientos y preceptos del Señor. Sin embargo, no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos de edad avanzada. Un día que Zacarías cumplía su oficio sacerdotal ante Dios, porque le correspondía el turno a su grupo, fue elegido para entrar a quemar el incienso en el santuario del Señor, conforme a la costumbre litúrgica. Todo el pueblo permanecía afuera en oración mientras se quemaba el incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Cuando Zacarías lo vio, se estremeció y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración fue escuchada. Tu mujer Isabel te dará un hijo, a que le pondrás el nombre de Juan. Te traerá felicidad e inmenso gozo, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Hará que muchos israelitas volverán al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que vuelvan los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, y así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. No me pregunten por qué precisamente el último día ante el comienzo de la Cuaresma en el rito ambrosiano. Le recuerdo que tenemos esta diferencia entre el rito romano y ambrosiano, mientras que en el rito romano hay miércoles de ceniza y con eso empieza la Cuaresma. Nosotros en la diócesis de Milán, con el rito ambrosiano, empezamos exactamente el primer domingo de Cuaresma, es decir, mañana. Bueno, porque hoy, sábado, a la vigilia del comienzo de la Cuaresma, la liturgia nos propone el texto de la anunciación a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Estos son los misterios de la liturgia. A pesar de esto, pero evidentemente, cada página del Evangelio tiene su valor por todos los días del año. No es que necesariamente este texto, como más litúrgicamente sería correcto, se pueda leerlo solamente en el tiempo del Adviento. Bueno, entonces vamos a ver el texto. El texto lo encontramos prácticamente al comienzo del Evangelio de San Lucas, que tiene esta particularidad. El Evangelio de San Lucas empieza y termina en el Templo de Jerusalén. Al comienzo, acabamos de escucharlo, Zacarías está celebrando el rito del incienso y recibe dentro del templo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Al final, los discípulos, después de haber vuelto del Monte de los Olivos, donde vieron a Jesús subir al cielo, glorificado después de su Pascua, regresaron a Jerusalén y se fueron al templo a rezar, a alabar a Dios.
Así que al comienzo, al final de este evangelio, estamos dentro del templo para subrayar la importancia que el templo tiene por el evangelista. ¿Y por qué es tan importante el templo? Porque, como Jesús mismo proclamará, es la casa de oración preparada por Dios para la relación con los humanos. Lastimosamente, sabemos perfectamente que los sumos sacerdotes se habían apoderado del templo, habían abusado del templo. Jesús dirá, está escrito, mi casa será casa de oración por todos los pueblos y ustedes la han convertida en una cueva de ladrones y tratará de purificarlo, pero a pesar de todos los aspectos negativos que se darán, que pasarán dentro del templo, esto no cambia su propia naturaleza. El templo es el lugar del encuentro privilegiado entre Dios y los humanos. Y si tenemos clara esta información, esta perspectiva, entonces aparece aún más claro el sentido alternativo, provocatorio, casi revolucionario de este texto. Y el evangelista realmente es un maestro en describir la situación. ¿Por qué? Porque sí estamos dentro del templo. En el momento solemnísimo de la revelación de Dios que, mandando el ángel a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, prácticamente está anunciando que los tiempos se han cumplido, porque inmediatamente después de Juan el Bautista, el gran precursor, vendrá Jesús el Mesías. Pero a quien se lo revela, no al sumo sacerdote, no a algunos de los otros sumos sacerdotes de la casada más importante del sacerdocio de Jerusalén, no a un doctor de la ley, sino que a un sacerdote de una clase menor. En Israel, hace unos siglos, había pasado esta cosa, que Josías, uno de los pocos reyes que la Biblia considera justo, descendiente de David, había centralizado el culto. Es decir, que tenía esta idea, como Yahvé, Dios es uno solo, entonces su casa principal tiene que ser una. Para evitar los abusos que a veces se daban en los otros santuarios en el país, donde a veces el culto de Yahvé se mezclaba con el culto de los ídolos paganos, y más aún el mismo Yahvé se trataba y se adoraba como si fuera un ídolo. Entonces había mandado a cerrar y a destruir todos los santuarios, concentrando en el templo de Jerusalén el único lugar de culto. El problema es que evidentemente todos los sacerdotes que se habían quedado afuera de Jerusalén porque ejercitaban sus funciones sacerdotales en los pueblos del campo, se habían quedado desamparados. Y por esa razón, 2 veces al año, a turno, por grupos, estos sacerdotes menores que no pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes de Jerusalén, 2 veces al año iban a Jerusalén, donde le permitían ofrecer el culto menor, el culto del incienso. Si pensamos que hoy en día el incienso lo lleva el monaguillo, en algunas situaciones él mismo, ni siquiera el sacerdote, puede incensar, nos damos cuenta de cuánto poco era la cosa. Aquí no estamos hablando del holocausto o de uno de los otros grandes sacrificios de comunión o por la expiación de los pecados. Estamos hablando de la oferta más pequeña, el incienso. Y, como si no fuera suficiente, no era cierto
que todos participaban, solamente uno que le tocaba en suerte, prácticamente tiraban como una rifa y al sacerdote que le tocaba entraba a ofrecer el incienso. Imagínate que si uno tenía mala suerte, podía no entrar nunca a lo largo de su vida. Bueno, aquel día le tocó a Zacarías, el cual mientras estaba ofreciendo el incienso, que evidentemente era un rito muy breve, el pueblo estaba fuera esperándolo porque no es que duraba tanto, se le apareció el ángel y le reveló no solamente el nacimiento de un hijo, a esta pareja que Lucas nos informa que era gente justa, pero a pesar de haber rezado a saber cuántas veces, toda la vida, para tener un hijo, nunca la habían tenido. El ángel le revela no solamente que cuando ya no se lo esperaban, porque estaban de una edad avanzada, van a ser genitores, padres, sino que también le adelanta, le anuncia la misión de este niño. Será el profeta, será el precursor. Dice ya desde ahora que caminará adelante del Señor con la fuerza y el poder de Elías. Aquí empieza la comparación entre Juan el Bautista y Elías. ¿Por qué? Porque el profeta Malaquías había anunciado que antes que venir el ángel de la alianza, es decir, el Mesías, entonces le habría venido para abrirle camino Elías. Habría vuelto el gran profeta Elías. Jesús explicará que esta profecía no significa que físicamente hubiera regresado Elías, sino una figura profética tan grande cuanto Elías. Y Jesús dirá incluso más grande que Elías, el más grande entre los nacidos de mujeres. Así que, anunciando de esta forma, con una alusión a la profecía del Antiguo Testamento, la misión del niño que va a nacer, que ya desde el vientre de su madre empieza a profetizar. Recordamos cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel y Isabel siente el niño todavía en su vientre dar un salto de gozo y por eso logra entender que María es la madre del Mesías y también se lo lleva ella también en su vientre. Desde aquel momento ni siquiera había nacido y ya está profetizando hasta el día de su martirio. Este hombre, Juan el Bautista, abre el camino al Señor Jesús. Bueno, será precisamente Juan quien bautizará a Jesús en el río Jordán inmediatamente antes que Jesús se retirará por 40 días y 40 noches al desierto para quedarse en intimidad con Dios y también se enfrentará con las tentaciones demoníacas, precisamente el texto del Evangelio que, como cada año, escucharemos mañana, primer domingo de Cuaresma. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice a nosotros este texto? Nos dice dos cosas muy importantes. La primera, que no vale, no es necesario ser gente importante, poderosa en este mundo para contar en el plan de Dios. Al contrario, Dios, a pesar de todas las apariencias, está dentro de la historia, realizando su proyecto de salvación, pero lo lleva a cabo precisamente por mano de los más humildes. Así que si somos gente sencilla, humilde, gente no importante, entre comillas, según la lógica de este mundo, bueno, entonces somos importantes a los ojos de Dios y es precisamente por medio de gente así que Dios cumple su proyecto. Así que nadie tiene que pensar, yo valgo poco, yo
no hago falta nada, todo lo contrario. Y segundo, nos dice que Dios tiene sus tiempos. A veces le pedimos en la oración de intercesión algo que nos parece no quiere darnos. Dios siempre nos da la cosa buena que nos hacen falta, pero en su momento, porque solamente Dios sabe cuál es el tiempo justo para darnos cualquier cosa.